a hacer esas 3 presentaciones. Por supuesto, si después quieren hacer preguntas, si quieren en el intervalo, que es después de esta presentación, profundizar algo o preguntar algo en particular, lo conversamos. Y después tenemos lo de PTC en tumores digestivos, que son 2 en una. Posteriormente a ese también pueden hacer preguntas o opinar lo que quieran. Bueno, respecto a la resonancia magnética de alta resolución en recto, es el método más exacto para estadificación local o locorregional, ¿no? Y en base a eso se pueden tomar adecuadas decisiones terapéuticas, como la terapia no adyuvante versus cirugía de precisión, qué técnica quirúrgica puede utilizarse dependiendo de las características de la lesión, localización, extensión, etcétera, evaluación de la respuesta o detección precoz de la recidiva. En los últimos años ha habido grandes avances en el tratamiento de esta patología, que es muy prevalente. El cáncer colorectal es uno de los tumores más frecuentes, el segundo entre hombres y mujeres en conjunto, y se ha reducido significativamente la muerte por esta causa, y eso es vinculable a diversas situaciones, entre ellas los tratamientos, pero también a los métodos de imágenes y a cómo ha permitido esto saber en qué punto se está parado, desde la estadificación hasta la evaluación de respuesta o la evaluación de recidiva. Por eso es muy importante, primero, que esto sea hecho e informado por médicos especializados en el método. Hay una curva de aprendizaje, es decir, que los imagenólogos debemos estar formados y preparados para responder las preguntas en cada caso, porque se trata de medicina personalizada y en función de lo que digamos de cada paciente se van a ir tomando las decisiones. Ustedes participan, muchos de ustedes por lo menos, en los Ateneos, que hacemos los miércoles, mañana tenemos uno, y ahí ven cómo se presenta el paciente, se presenta la clínica, y en base a la imagen se toman muchas de las decisiones que luego, respecto al paciente, si se hace más quimioterapia, si va a cirugía, si es paliativo, etc. ¿Cuáles son las principales indicaciones entonces de la resonancia magnética de alta resolución? Por un lado, en la estadificación inicial, diferenciar pacientes de bajo y de alto riesgo. Ya iremos viendo en las imágenes qué significa esto. El planeamiento de la técnica quirúrgica, la identificación de factores de mal pronóstico. Después, para la restadificación, post-quimio-radioterapia o post-quimioterapia, depende del esquema que se haya realizado, se evalúa el grado de regresión tumoral, es guía quirúrgica nuevamente, o sea, puede ser guía quirúrgica en la estadificación inicial o guía quirúrgica post-quimio-radioterapia. En la ayuda a detectar la respuesta clínica completa, y en ese caso, aquellos pacientes que se les propone un watch and wait, es decir, que digamos, sería una cirugía, una amputación abdominopelviana o cirugía de Miles, y muchas veces cuando hay respuesta completa, sobre todo en tumores bajos del recto inferior, si esto se logra, la resonancia juega un papel muy importante en el seguimiento, en la evaluación y seguimiento de esos pacientes. Bueno, lo que hice después, el monitoreo de pacientes con estrategia no quirúrgica, es decir, aquellos pacientes a los que se los observa y eventualmente se los puede operar si hay un recrecimiento tumoral o una recidiva. En la evaluación de recidiva, en estos pacientes que están en la estrategia de watch and wait, ante la sospecha clínica, obviamente, de recidiva por marcadores tumorales o por la clínica del paciente, y en la evaluación de extensión a distancia juega un papel, sobre todo de abdomen, por supuesto juega un papel menor la resonancia magnética en la extensión al pulmón, por ejemplo, o a otras partes del cuerpo,
pero sí al abdomen. Hay que hacer un estudio de resonancia preferentemente con contraste, aunque también sin contraste puede ser útil, y hay que incluir, además de la resonancia de alta resolución, el resto del abdomen para este objetivo de evaluar extensión a distancia, sobre todo a uno de los lugares más prevalentes donde hay extensión secundaria, que es el hígado. Después esto se complementa con tomografía de tórax, abdomen y pelvis, y en algunos casos PET-TC. Entonces, ¿cuándo hay que pedir en el cáncer de recto resonancia de alta resolución? Exactamente, siempre. Siempre es muy importante, y hoy día es parte del gold estándar de la evaluación inicial y en todas las etapas que dijimos del cáncer de recto. En la estadificación inicial permite distinguir pacientes de bajo versus alto riesgo, uno de los objetivos de la resonancia magnética. La cirugía, ustedes saben que la cirugía del recto, la técnica actual es la escisión total del mesorrecto, eso significa ETM. Es decir, ahora veremos bien, desde el punto de vista anatómico, cuál es los parámetros que se toman, pero se saca no solamente el recto, sino todo el mesorrecto, la pieza completa, y es importante sacarla así para luego la evaluación anatomopatológica, que es la estadificación final. Entonces, en base a eso se planifica la técnica quirúrgica y se identifican factores de mal pronóstico. Es decir, puede ser que el paciente sea quirúrgico, pero si tiene factores de mal pronóstico, pueden ser necesarios, digamos, realizar tratamientos previos a la cirugía o posteriores. Este valor pronóstico tiene que ver con la recurrencia y la evaluación de tasas de sobrevida, ¿no? Y aquellos pacientes que van a ir a la otra rama, los no quirúrgicos, por lo menos en el estadio inicial, van a neoadyuvancia, que es el tratamiento de quimioterapia o quimiorradioterapia con distintos esquemas, que son aquellos pacientes que tienen en la estadificación TNM un T3-COD, ahora repasamos eso, o T4, o el N, las adenopatías son N1 o N2, o sea, que si ya tiene adenopatías, tiene más riesgo de recurrencia y menor tasa de sobrevida, por lo tanto hay tratamiento de neoadyuvancia, y los que tienen el margen de resección circunferencial positivo. Muy bien. Para entender bien estos conceptos, ¿qué es lo que hay que recordar? Bueno, por un lado, que los tumores estadio T2 en adelante se extienden más allá de la pared del recto. Y para eso, la resonancia tiene mayor especificidad y sensibilidad. La resonancia nos puede decir dónde está localizado el tumor, y esto es en términos de recto superior, recto medio y recto inferior, que se toman los primeros 5 centímetros como recto inferior, o sea, desde el margen anal 5 centímetros, recto inferior. Los siguientes 5 centímetros como recto medio y los siguientes 5 centímetros hasta 15 como recto superior. Entonces, desde el tumor hay que ver cuál es la distancia al margen anal, o sea, al sector externo del conducto anal. Y además la distancia al borde superior del conducto anal. Y la extensión longitudinal del tumor es otro dato que hay que marcar, luego veremos ejemplos. También hay que informar la extensión del tumor en el plano axial. Acá vemos un ejemplo que están, digamos, las horas del reloj en un corte axial de resonancia magnética de alta resolución, y entonces uno dice que la lesión es circunferencial, que quiere decir que compromete toda la circunferencia, o es semicircunferencial, que se extiende, por ejemplo, de hora 12 a hora 3, o de hora 12 a hora 6, etc. Después el patrón morfológico, si es infiltrante, o cuáles son sus características, o las características de la intensidad de señal, lo cual nos puede decir si es mucinoso, o si tiene áreas de necrosis, etc. ¿Cuál es el estadio? Que para eso la resonancia magnética, sobre todo en los estadios más altos, a partir de T2, es muy buena. Para la estadificación ganglionar,
si tiene ENVI, es decir, invasión vascular extramural por su sigla en inglés, o si está comprometido el margen de resección circunferencial. De todos estos factores que uno tiene que informar en una resonancia magnética de alta resolución, los factores más importantes para determinar el riesgo de recurrencia son el estadio T, sobre todo, ya lo mencionamos antes, de T3 de más de 5 milímetros de extensión extramural en adelante, lo cual es T3C y D, y el compromiso del margen de resección circunferencial. Para esto la resonancia tiene entre 90 y 100% de exactitud para determinar estos dos factores en la evaluación entonces no solamente el margen de resección circunferencial, sino en aquellos casos en los que es un T4 y está más extendido, compromete órganos adyacentes, también tiene estas cifras altas de exactitud. Acá vemos lo que les mencionaba de localización, los primeros 5 centímetros, los segundos del recto medio y el recto superior, que es el número 3. Y acá tenemos tumores del recto inferior, del recto medio y del recto superior. Y se mide desde el margen anal, que es esta línea roja que está marcada en la imagen de arriba. ¿Qué otras cosas son importantes reconocer en la anatomía normal y patológica en estos pacientes? Bueno, por un lado, la mucosa, que es esta línea negra interior. En este caso es normal. Después viene la submucosa, que es esta línea blanca. Y por último, la muscular propia, que es esta otra línea negra. Entonces, negro, blanco, negro, son las capas que uno mira de la pared. Cuando hay patología no es tan fácil como en un paciente normal, que aparte era muy claro. Otro aspecto importante a reconocer es esta línea negra, digamos, este es el recto, todo esto es el mesorrecto, que es grasa, y esta línea negra, esto recuerden que es un T2, el T2 de alta resolución, esta línea negra es la fascia mesorrectal, que a su vez es lo que denominamos el margen de resección circunferencial. Es decir, por acá, por fuera de esto, se opera a estos pacientes. Acá en verde vemos señalado el mesorrecto. Bueno, entonces la estratificación T de los tumores, para repasarla, el T1 y el T2 están confinados a la pared. El T1 invade hasta la submucosa, o sea, la mucosa y submucosa. Hasta ahí puede invadir y es un T1. Si invade la muscular propia ya es un T2. ¿Es buena la resonancia magnética para detectar entre T1 y T2? Le cuesta. Para eso es mejor la ecoendoscopía. Pero en algunos casos veremos que nos puede ayudar a distinguirlos. Porque en base a eso se pueden hacer distintos tratamientos. Después, el T3 que va de A a D, dijimos. Donde A es y que se mide desde la muscular, desde esa línea negra de afuera, que va a estar comprometida, no va a ser tan fácil verla, cuánto se extiende a la grasa, al mesorrecto, a ese campo verde que recién señalaba. Entonces, si se extiende 1 milímetro menos, es T3A. Si se extiende hasta 5 milímetros, es T3B. De 5 a 15, T3C, y más de 15, T3D. Después, T4A compromete el peritoneo, que ahora veremos dónde eso es posible, y T3B a otros órganos. Recordemos que entonces T1 y T2 están confinados a la pared, T3, la extensión extramural de T3A hasta 5 milímetros, o sea, A y B, son de bajo riesgo, y más de 5 milímetros, que son todos estos, son de alto riesgo. Para T1 y T2, sin extensión extramural, la resonancia tiene limitaciones. La resonancia de alta resolución tiene limitaciones. Ya explicamos que el T1 infiltra la submucosa, el T2 compromete la muscular propia. Para eso, la ecoendoscopía, ERUS, tiene una alta sensibilidad y especificidad de 94 y 98%. Pero
la econdoscopía no es buena para evaluar el compromiso de la fascia mesorrectal, o sea, el margen de resección circunferencial. Tampoco puede ver ganglios, pero no, la estadificación no es tan exacta como la resonancia magnética. Y en los tumores del recto alto, del recto superior, también es dificultoso. O sea, sirve más para los del recto medio y sobre todo los del recto inferior. Es difícil diferenciar entonces por resonancia magnética si compromete, si es T1 o T2. Esta línea hiperintensa en el T2 de alta resolución a veces nos ayuda porque si el tumor está por dentro de esa línea, que es la submucosa, entonces no está comprometida la muscular propia, en este caso podríamos decir que es un T1. Además, tenemos otro recurso, digamos, si uno quiere específicamente estudiar en un paciente si es un T1 o un T2, porque le van a hacer un TAMIS, que es la resección por dentro de la submucosa de la lesión, pero para hacer eso hay que estar seguro, o lo más seguro posible, de que es así, que no va a quedar lesión. Entonces, se puede hacer una resonancia con contraste, basados en el concepto de que la submucosa está vascularizada, se tiñe con el contraste endovenoso, y entonces esa línea que antes veíamos hiperintensa en el T2, ahora la vemos teñida, y entonces nos permite marcar más la diferenciación entre una estructura y la otra. En este caso, puede haber un tumor que está sin comprometerla y estamos con bastante certeza, pero eso es para casos seleccionados. Este es un paciente que tiene una voluminosa formación polipoidea que se ve endorrectal, que compromete la pared, y en un sector se ve, digamos, perfectamente delimitada. Acá está separada la lesión polipoidea de la pared, está en la muscular propia. Sin embargo, acá se adelgaza y entonces parece comprometida. Entonces esto parece un T2. Para evaluar el T3, dijimos, es la extensión desde la muscular, que es esta línea blanca, la prolongación de eso, hasta la grasa del mesorrecto, cuánto se extiende. Ya dijimos cuáles son las categorías, cuáles son las de alto riesgo, que son las de más de 5 milímetros. O sea, 1 milímetro es T3A, T3B hasta 5, son las de bajo riesgo, y las restantes hasta 15 o más de 15, 6D de alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? Alto riesgo de recurrencia local y mal pronóstico. Bueno, después, respecto al margen de resección circunferencial, hay que mostrar la distancia del tumor entre el sector que más se acerca a la fascia mesorrectal, al margen de resección, y cuando esta distancia es menor a 1 milímetro, o sea, puede no tocarla, pero está a menos de 1 milímetro, la vemos que es milimétrico, en ese caso entonces lo consideramos positivo. Y el margen de resección circunferencial, recuerden, puede estar comprometido por el tumor, propiamente dicho, por un depósito tumoral en el mesorrecto que compromete el margen, o por un ganglio linfático. ¿Es lo mismo? No exactamente, luego veremos alguna estadística. Pero todo esto se indica, hay que informarlo como un margen de resección circunferencial positivo. Y esto es el predictor más importante de recurrencia local. Y es un factor pronóstico más confiable de sobrevida a los 5 años. Acá tenemos un paciente con un tumor del recto medio. Es una lesión que impresiona a comprometer, fíjense cómo acá está la muscular, que es esto negrito, la muscular propia, la capa más externa, cómo esa lesión está borrada en este sector anterior y se extiende levemente al mesorrecto. ¿Cuánto se extiende? Hay que medirlo. Si es, en este caso, bueno, no está la medida, pero era menos de 5 milímetros. Y después hay que medir la extensión desde el sector más distal del tumor, o más cercano a
al mesorrecto, a la fascia mesorrectal, quiero decir, que es esta. Por supuesto es más milímetro, entonces en ese sentido margen de resección circunferencial libre. Entonces es un T3B con margen de resección negativo. Este caso es todo lo contrario. El tumor es circunferencial o semicircunferencial, acá tenemos el sagital y acá tenemos el axial. Y fíjense cómo se extiende más de 15 milímetros y además compromete el margen de resección. Podría extenderse más de 15, pero no comprometer el margen. En este caso, ambas cosas. T3D, margen de resección positivo. Es importante este estudio, Mercury, puede recordarlo porque es un estudio pivotal que marcó una diferencia de la importancia que ha tenido, que a partir de ese momento se demostró de la resonancia magnética, más allá de múltiples publicaciones que se han hecho al respecto. Muestra que la resonancia tiene sensibilidad y especificidad para la medición de extensión extramural y su relación con la fascia mesorrectal o el margen de resección circunferencial, como recién lo vimos en los ejemplos. Es un estudio multicéntrico y prospectivo que demostró que los pacientes con buen pronóstico son aquellos que tienen el margen de resección circunferencial negativo. Entonces, aquellos T1, T2, T3 de menos de 5 milímetros tienen indicación, con margen negativo, tienen indicación quirúrgica, escisión total del mesorrecto. Esa es la técnica quirúrgica que se utiliza. En algún T1 puede ser algo distinto. En los tumores bajos, que no comprometen, digamos, la anatomía del recto inferior, sobre todo en relación con el conducto anal, es diferente. Y entonces en estos tumores bajos que no comprometen el espacio interesfinteriano, o sea, ahí hay que mirar la anatomía del esfínter, ni el plano elevador del ano. Entonces, dijimos que el criterio era que esté, para que sea negativo, a más de 1 milímetro y menos de 1 milímetro es compromiso del margen de resección. Y mostró que estos pacientes con margen positivo tienen recurrencia local a 5 años del 23,7% y una sobrevida libre de enfermedad a los 5 años del 44,5%. Comparado con los negativos, que de 23 baja a 8,9 y la sobrevida de 44,5 sube a 66,7. Y la resonancia entonces tiene una especificidad del 92% para predecir entonces el margen de resección circunferencial negativo, comparado con ¿qué? Con la anatomía patológica, con la estratificación patológica. El margen de resección por tumor, dijimos, ¿es lo mismo por tumor, por depósito o por ENVI o por un ganglio? Bueno, por el tumor, más de 42% tiene residual local. Es la mayor incidencia de residual local, el compromiso del margen por tumor. No hay datos concluyentes por ENVI o por depósitos, y por ganglios un estudio mostró que hay un poco menos que el 42%, de 20 a 31% de riesgo de residual local en el caso de compromiso del margen por ganglio. Ahora vamos a T4A. T4 se divide en A y B. B es fácil porque son órganos vecinos. Cualquier órgano vecino comprometido. En el recto inferior serán otras estructuras, como por ejemplo los músculos elevadores o el esfínter externo, ya lo vemos. Pero en el resto del recto, recuerden que el peritoneo recubre el sector anterior del recto, parte del recto medio y el recto superior. Entonces, una parte del recto se la puede llamar intraperitoneal o en contacto con el peritoneo, y otra parte que es extraperitoneal completamente. Entonces, tenemos que identificar la reflexión anterior del peritoneo, que envuelve en el recto superior,
en el corte axial lo vamos a ver así, el recto, en el recto medio un poco menos, y en el recto inferior no va a haber en lo más mínimo peritoneo. Entonces se divide el recto en intra y extraperitoneal, y eso, digamos, detectar eso también orienta la cirugía, y es obviamente un factor de riesgo, ya se convierte en un T4 en vez de un T3, T3 lo que sea con compromiso del margen, que no es lo mismo. Bueno, acá tenemos ejemplos, digamos, no hay que confundir el compromiso del margen, por ejemplo, este T3 o este T4 en este sector, que no hay peritoneo, con esto este sigue siendo un T3, pero si compromete el sector anterior y compromete el peritoneo, entonces es un T4A. Y esto ocurre recto medio y recto inferior. Ejemplos. Acá vemos concretamente la fascia mesorrectal, la reflexión anterior del peritoneo. Este es en un hombre, acá están las vesículas seminales, un poco a esa altura, tiene la inserción o el contacto, toma contacto con el recto medio y superior. Y en la mujer, acá tenemos el cérvix, un poco por encima del cérvix también. Esto no es igual en todos los pacientes, y entonces hay que mirarlo en forma concreta, en cada paciente. Acá vemos un tumor de recto superior, y fíjense cómo acá tenemos la reflexión anterior que está comprometida. Entonces, este es un paciente con una lesión T4A. Acá vemos esto es el sagital, esto es en el axial, fíjense cómo retrae la reflexión anterior, el tumor, la retrae, pero sin comprometer, en este caso es una mujer, sin comprometer el útero ni otras estructuras. Y este es el coronal. Entonces, en todos los planos es posible reconocer. Siempre se empieza por el sagital. Después, si está adherido o invade otros órganos, es un T4B, como ya mencionábamos. En este caso, un paciente masculino que invade acá las vesículas seminales, fíjense como acá, sobre todo la del lado izquierdo, está invadida, y también se ve compromiso de la próstata levemente. Acá está el compromiso de ambas vesículas seminales, más la izquierda, pero ambas. Y en el recto inferior, dijimos, es un poco diferente la anatomía. Entonces, un punto a reconocer es esta línea verde, que es la unión anorrectal o línea dentada. A partir de eso se ven los músculos elevadores, los músculos del complejo elevador, que están ahí señalados con la flecha roja. Y por debajo de eso, la continuación del elevador, el esfínter externo, la flecha amarilla, el esfínter externo. Esta línea blanca señalada por la flecha azul es el espacio interesfinteriano, que es grasa entre el esfínter interno, que es la siguiente línea negra, y el esfínter externo, espacio interesfinteriano. Entonces, si compromete el esfínter interno, un tumor de recto, no de ano, estamos hablando de recto, que se extiende al recto superior, si solo compromete el esfínter interno, será un T2. Si se extiende más allá al espacio interesfinteriano, va a ser un T3. Y si compromete el esfínter externo, ya va a ser un T4. Acá no hay AB, ya va a ser T4. Lo mismo que si es en el recto inferior y se extiende al músculo elevador. Entonces, si la distancia del borde inferior del tumor al sector superior del canal anal es 1 centímetro, se puede considerar la cirugía de ese tumor en caso de que el resto de los parámetros quirúrgicos estén bien. La cirugía con preservación de esfínter. Entonces hay que ver la extensión lateral, si compromete el elevador, el espacio interesfinteriano, esfínter externo, órganos vecinos. Bueno, esto es lo que ya les comentaba. Respecto a la estadificación ganglionar, N. Bueno, es N1 o N2, pero N1 es N1A, que es una adenopatía sospechosa, N1B es 2 a 3,
y N1C, que es depósito tumoral. Que eso hay que tener cuidado porque si bien está en N1, el depósito tumoral tiene muy mal pronóstico e incluso peor puede ser que un N2A. Pero bueno, esto seguramente a futuro se irá a revisar. Y N2 es 4 a 6 adenopatías sospechosas y N2B 7 o más. Acá es importante, ahora vamos a verlo en particular, la extensión lateral o a distancia. Porque la extensión de los ganglios laterales, que son aquellos que están fuera del mesorrecto y se extienden a la cadena ilíaca interna y obturatriz, esos son ganglios laterales, se consideran también N, es decir, que se cuentan en esta clasificación que estamos diciendo. Pero los laterales a la cadena ilíaca externa ya son considerados M, o sea, metástasis a distancia. Es importante este concepto. ¿Cuáles son los criterios de malignidad? Uno ve el ganglio, muchas veces hay ganglios no sospechosos y también hay que describirlos, y otros ganglios sospechosos. Bueno, uno es el tamaño, que en el eje corto tiene que medir, hablamos de ganglios del mesorrecto en este caso, en el eje corto tienen que medir más de 5 milímetros, es decir, 5 de 8 milímetros ya es sospechoso. En cambio, en los ganglios laterales, GLP, ganglios laterales de la pelvis, el diámetro en el eje corto es sospechoso a partir de igual o mayor a 7 milímetros. O sea, mesorrecto 5 más, ganglios laterales 7 o más. Y aquellos ganglios que tengan componente mucinoso, que esto es ya la intensidad de señal, podría ser más pequeño, pero tener señal mucinosa, al igual que lo va a tener el tumor en ese caso. ¿Y cuáles son las otras características morfológicas que hay que analizar en un ganglio para ver si es sospechoso o no? Por un lado, además del tamaño, la forma alterada, que esté redondeado en vez de ser ovalado, los bordes irregulares y la intensidad de señal que sea heterogénea o más hipointensa. El ganglio normal, normalmente uno puede distinguir la cápsula y una señal más hiperintensa en el interior. Además de que son ovalados, dependiendo también hay que mirar todos los cortes, ¿no? En todas las incidencias. Entonces, esos son los factores para decir que un ganglio es sospechoso. Y acá tenemos un tumor donde se ve la lesión circunferencial o semicircunferencial, que marcada acá con la línea roja, y el ganglio que tiene la misma señal, así de señal intermedia la llamamos, en este T2 de alta resolución, que tiene tamaño, bordes irregulares e intensidad de señal, todo patológico. Entonces, en este caso lo vamos a consignar como patológico. Este otro tumor, fíjense que también tiene un ganglio similar, no es igual al otro, pero es similar la intensidad de señal con el tumor. Tiene otro acá incluso más pequeño, que por ahí por debajo del tamaño, pero por intensidad de señal también lo vamos a poner positivo. Y este otro, que es un tumor con componente mucinoso, tiene señal mucinosa, entonces también vamos a ponerlo positivo. O sea que hay muchas variables para considerar. Respecto al drenaje linfático, tienen que recordar que el recto tiene un drenaje linfático que es diferente de otros tumores pelvianos o del resto del colon. Y por eso se consideran ganglios locorregionales y se consideran en N los ganglios laterales, los ilíacos internos y obturatrices, y no los ilíacos externos, a diferencia de lo que ocurre en un cáncer de ovario, de próstata, de vejiga, etc. Todo el recto tiene un drenaje linfático que acompaña las ramas de la mesentérica inferior, que es este esquema de acá. Pero en el recto inferior y parte del medio, aproximadamente a 8 centímetros del margen anal, que es donde se inserta, donde toma contacto la reflexión peritoneal anterior con el recto, de ahí para abajo, también puede tener drenaje lateral. Entonces, a partir de este punto de líneas celestes, puede drenar. Entonces, en todos los tumores bajos hay que mirar especialmente, ya veremos los factores de riesgo, el compromiso lateral de ilíacos internos
y obturatrices. Entonces, se considera, como les decía antes, regional todo lo que está en amarillo acá y lo que está verde, que son los ganglios y son los mesorrectales. Todo lo que está por encima, lo que drena a las ilíacas externas, ilíacas primitivas o por supuesto retroperitoneo, ya es M. ¿Cuáles son los factores de riesgo para los ganglios laterales? Un alto estadio T, o sea que los T altos que dijimos antes, perdón, fíjense acá, el T4 tiene 37,2% de probabilidad de tener ganglios laterales, mientras que el T1, 5,4%. Entonces, uno es la localización, que ya dijimos, recto, inferior y medio. Pero el T4, a su vez, va a incrementar sus posibilidades. Tumores bajos, ya dijimos. Tumor localmente avanzado. Pacientes jóvenes. Presencia de ENVI, invasión vascular extramural o invasión linfática, tumores pobremente diferenciados, que esto es un parámetro histológico, o adenopatías positivas en mesorrecto, o sea, la presencia de adenopatías en mesorrecto también. O sea, siempre hay que mirar los espacios laterales. ¿Y por qué es importante esto? Ahora lo vamos a ver. Entonces, los T3 o T4 altos, entre la reflexión peritoneal y S2, solo el 3,9% tienen extensión a los ganglios laterales. Por debajo de la reflexión peritoneal, T3 el 18% y los T4 28,8%. Un tumor por debajo de la línea dentada, de la unión anorrectal, hay que considerar los ganglios inguinales positivos. No olvidar mirar los ganglios inguinales en los tumores bajos. Dijimos entonces, respecto a esto también, a los ganglios laterales, se hizo un estudio especial, un consorcio de ganglios laterales, donde participaron 12 centros de 7 países durante 5 años, y todos los pacientes consecutivos que fueron luego a cirugía, con tumores rectales bajos, con T3 altos, T3 o T4, se incluyeron todos estos pacientes, y en la resonancia magnética los ganglios se medían, y se consignaban los signos de malignidad que antes mencionaba. Y después se evaluó la recurrencia local a 5 años. La primera publicación, que fue con 1.216 pacientes, se vio ganglios laterales pretratamiento que tenían igual o más de 7 milímetros. ¿Se acuerdan que antes les mencioné esa medida como para decir que son positivos? La medida, que es estos pacientes tenían una inaceptable recurrencia lateral pelviana de casi el 20%. O sea que de 8 pacientes, 2 tenían recurrencia lateral pelviana, no recurrían en la pelvis, en donde estaba el tumor, sino lateral. Y por supuesto esto comprometía la sobrevida y la calidad de vida. A pesar de haber hecho tratamiento que incluía, porque se habían visto en la resonancia magnética, quimioterapia y en particular radioterapia en esos lugares y escisión total del mesorrecto como técnica quirúrgica. Entonces, este dato es el que hace prestar especial atención en los ganglios laterales, porque hay recurrencias en ese lugar en particular. Después empezaron a hacer, entonces, linfadenectomías laterales, que es una técnica quirúrgica especial, para lo cual hay que tener un entrenamiento especial, y vieron que después de una linfadenectomía lateral, estos pacientes con criterios sospechosos, de 20 caía al 5% la recurrencia lateral pelviana, muy significativamente. Entonces, lo importante es el tamaño de estos ganglios para consignarlos como positivos, porque se mostró que los signos de malignidad, la intensidad de señal, los bordes, todo eso no correlacionaba con estas patologías, sino el tamaño, y lo más exacto entonces fue el tamaño, 7 milímetros o más, en la estratificación inicial estamos hablando, porque ahora hay un criterio, después veremos cuál es el criterio en la evaluación de respuesta, que es exactamente esto. Los de la cadena ilíaca interna son un poco distintos de la obturatriz, se mostró. Post-neoadyuvancia
aquellos que tenían en la cadena ilíaca interna, o sea que hay que reconocer bien los ganglios dónde están, entre ilíaca interna y obturatriz. Post-neoadyuvancia, los que tenían más de 4 milímetros, tenían una recurrencia lateral linfática del 52% a los 5 años. Entonces, a estos pacientes, ¿qué hay que hacerles? Una linfadenectomía lateral, los que tienen ganglios post-tratamiento mayores a 4 milímetros. Y en la cadena obturatriz, los que tienen ganglios que persisten de más de 6 milímetros. Distinto, 4, 6. En la cadena ilíaca externa, en cambio, que dijimos que era M, no ganglio, no era N, no hay criterio de tamaño, no se observaron recaídas laterales linfáticas en los de la ilíaca externa, y sí se observó significativa recurrencia a distancia. Y después, los ganglios de 7 milímetros que post-neoadyuvancia se redujeron a menos de 4 milímetros, lo que marcaba acá, ninguna mostró recurrencia lateral linfática a 3 años, que era el 30% de la muestra. Entonces, en estos pacientes, ¿debe hacerse igual los que tienen respuesta a menos de 4 milímetros? La linfadenectomía lateral, que es una técnica quirúrgica especial y que, bueno, por supuesto, no es gratis para el paciente. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, en principio no, es un tema que se seguirá estudiando. Acá tenemos un ejemplo de un tumor del recto superior y medio, pero que está por debajo de la reflexión peritoneal. Entonces, estos pacientes pueden tener extensión lateral. Y vemos este paciente que tiene una adenopatía en el mesorrecto y una adenopatía en el espacio obturatriz, que está señalado con la línea amarilla, que tiene 7,5, es decir, con criterio de sospecha, y este otro de 9,3. Post tratamiento de neoadyuvancia, hay una significativa respuesta al tumor, solamente se ve esta línea negra que es cicatrizal post tratamiento, o sea que tiene respuesta, me parece una respuesta completa del tumor. ¿Y qué pasa con el ganglio? Se sigue viendo, ¿y cuánto mide? 5 milímetros. ¿Y dónde está? En el espacio obturatriz. Dijimos 6 milímetros o más, linfadenectomía lateral, de acuerdo al trabajo del consorcio de adenopatías laterales. Este tiene 5 milímetros, por supuesto hay que continuar observando esta lesión, pero podría persistir sin cirugía o sin linfadenectomía lateral. Bueno, ahora cambiamos de tema y vamos a la invasión vascular extramural, que es muy importante porque es el factor pronóstico predictor de metástasis a distancia más importante. Es decir, que cuando vemos ENVI, sí o sí tenemos que ir a mirar a distancia. Incluso es uno de los criterios para pedir un estudio más completo, por ejemplo, un PET-TC con FDG, que luego veremos. Entonces, ¿qué es el ENVI? Es la presencia de células tumorales, de extensión del tumor dentro de las estructuras vasculares. Esto es visible por resonancia magnética. Seguimos la estructura vascular, tiene señal similar a la del tumor, esa que llamamos de señal intermedia, en T2, y tiene también peor tasa de sobrevida a 3 años, 35 si tiene ENVI, versus 74% si no tiene. ¿Qué signos vemos? Dilatación focal de la estructura vascular, irregularidad y señal tumoral en el interior que ya les decía. Acá vemos un ejemplo muy significativo de una estructura vascular reemplazada, no tiene flujo, que debería verse negro en resonancia magnética, reemplazada por tumor, por señal tumoral con bordes irregulares, y que es la presencia de ENVI en este tumor de recto medio y superior. Y este mismo paciente, fíjense, tiene una metástasis extensa en el lóbulo izquierdo hepático. Bueno, para la restadificación, la resonancia magnética también juega un papel muy importante. De hecho, dijimos, es el seguimiento de aquellos pacientes en los que se observa, porque sería una amputación abdominopelviana, y si hay respuesta completa, se da la chance de que el paciente quede con sus funciones intactas. Debe realizarse cuando la restadificación post-neoadyuvancia, entre 8 y 12 semanas.
finalizada la radioterapia. Incluso a veces se extiende un poco más, a veces hay dudas, pero el paciente sigue respondiendo y entonces puede evaluarse un poco más tardíamente. Los hallazgos son tumor residual, fibrosis, como vimos en un caso, esa línea negra, post-tratamiento, reacción desmoplásica o degeneración mucinosa, donde acá es difícil diferenciar entre mucina acelular o un tumor mucinoso celular, que es persistencia de enfermedad. Para evaluar entonces la respuesta, se utilizaba hasta ahora el grado de regresión tumoral, donde 1 es respuesta completa, 4 y 5 son sin respuesta, o incluso, bueno, podría ser progresión. 2 es casi completa, o digamos 12 es discutible porque, bueno, a veces cuando se ve ese área cicatrizal se describe como grado de regresión tumoral 2, pero la respuesta es completa, en verdad. Pero cuando hay alguna alteración de la señal, alguna que persiste o en la difusión, entonces en esos casos se puede poner casi completa y hay que ver si se sigue tratando o se vuelve a controlar. Además de la morfología, entonces hay que evaluar lo que la resonancia nos permite desde el punto de vista funcional, que es la difusión. Entonces, aquellos tumores que responden, muchos desarrollan fibrosis, algunos desaparecen, pero la mayoría desarrollan fibrosis y si vemos esas líneas hipointensas que siguen la pared donde estaba el tumor. La sensibilidad solo del T2 es baja, es de aproximadamente el 50%, pero se incrementa significativamente agregando difusión. Pero es muy importante agregar la difusión antes y después. Muchas veces viene un paciente, ustedes lo habrán visto en los Ateneos, que en el post-tratamiento bueno, se hace el estudio y tiene difusión, pero la difusión no es solamente, digamos, lo que nos está diciendo es que hay restricción del movimiento del agua en ese espacio que estamos estudiando, de la difusión del agua, entre el espacio intracelular y extracelular. Pero también hay restricción en los procesos inflamatorios, en las rectitis, por ejemplo. Y entonces, lo importante es ver si hay difusión post-tratamiento en los lugares donde había tumor. En ese caso sí es sospechoso. Después, para la reestadificación es importante por ahí este signo, que es de la cicatriz dividida. No siempre se ve, pero cuando vemos hipo, un sector más hiper, y después la muscular, nuevo hipo, o sea, fibrosis, edema o submucosa, y acá de nuevo fibrosis, esto es un signo de alta especificidad para respuesta completa, pero no tan alta sensibilidad. Pero si le agregamos la difusión, esto mejora, y fíjense, acá se ve, parece hiperintenso en difusión, pero en el ADC map, en el mapa de ADC, también es blanco, entonces no tiene restricción. Bueno, ya les mencionaba lo de las rectitis, que pueden ser procesos inflamatorios que pueden ser un falso positivo en difusión. Y los tumores mucinosos que tienen señal persistente, que no, es muy difícil saber si es mucina celular o acelular. Bueno, y acá tenemos un ejemplo de un paciente prequirúrgico, las primeras dos, que tiene todo el tumor con señal intermedia, bordes irregulares, que tiene significativa restricción en difusión, y como esto desaparece, se vuelve un área hipointensa. Fíjense la diferencia de señal entre este y el de la derecha, es bien hipointensa y no tiene absolutamente ninguna restricción en la difusión. Un grado de regresión tumoral 2 o respuesta completa, en este caso pondríamos porque no tiene ningún signo de tumor. Las consideraciones finales, entonces, respecto a la resonancia de alta resolución de recto, tienen que ver con que es el método más exacto para la estratificación local y locorregional en pacientes de cáncer de recto. Es una herramienta imprescindible para la elección del tratamiento adecuado según el riesgo, o sea, adaptado a cada paciente.
es fundamental para el planeamiento prequirúrgico, o sea, sirve para evaluar la técnica quirúrgica o aquellos pacientes que pueden ser seleccionados para no operar, para técnica, para watch and wait. Es muy útil entonces para la detección de recurrencia y es muy útil la utilización de la evaluación de estos pacientes en un comité multidisciplinario donde está el oncólogo, el cirujano, el imagenólogo, a veces el anatomopatólogo. Y en base a todo esto se va tomando las decisiones en cada paciente. Bueno, hasta acá es este tema. Me gustaría dar 5 minutos, que descansen un ratito y encaramos la siguiente mitad de la clase. No sé si alguien tiene alguna pregunta, podemos hacerla ahora, mientras se Doc, buenas descansa. noches. Buenas noches. Buenas noches, Doc. Una pregunta. Mi nombre es Álvaro Sierra. Doc, tenía una preguntita respecto al tema, digamos, restadificación. Por ejemplo, en este caso, esta restadificación estaremos hablando en aquellos pacientes que recibieron adyuvancia, bien sea, digamos, con quimio y radio, pero hay algunos tumores, digamos, no solamente de recto, sino de víscera sólida, en este caso hablemos del recto, que también se puede tratar con terapia biológica. En este caso, la valoración de la respuesta tendría, digamos, algún criterio adicional o algo por el estilo. No, está buena la pregunta. La evaluación de respuesta es la misma, o sea, desde el punto de vista de las imágenes, vamos a ver que seguramente la primera línea de tratamiento no funcionó. Vamos a informar en la resonancia de control de ese primer tratamiento que persiste el tumor. Van a hacerle la inmunohistoquímica de ese paciente, a ver con qué terapias puede tratarse, y aquellos que sean pasibles de tratar con técnicas biológicas, con inmunoterapia, etcétera, bueno, y vamos a controlarlo del mismo modo y vamos a ver si respondieron con estos mismos criterios. Lo único que hay que tener cuidado, a veces hay procesos inflamatorios, sobre todo en inmunoterapia, porque muchas veces se ve una pseudoprogresión, que se describe en todas las lesiones, que no es muy frecuente de ver en el recto, pero siempre hay que considerarlo en esos casos. Y lo otro respecto a la, digamos, valoración ganglionar, porque justamente hay algunos de estos tratamientos de inmunoterapia, en algún momento estuve leyendo, no sé si específicamente para recto, pero póngale, por ejemplo, en algunos tumores de vísceras sólidas como hígado, que los pacientes podían hacer a nivel ganglionar una reacción que se llama como reacción sarcoide, en donde se inflamaban los ganglios, ¿sí? Y por ahí se podía, digamos, tomar como, póngale, compromiso ganglionar o que hubo, digamos, crecimiento de ganglios y bueno, podría ser esto también. No sé qué tan Sí, frecuente sí, es aquí en recto. a eso me refería con pseudoprogresión, porque ahí es muy importante el dato del tratamiento que se está haciendo y poder considerarlo. Con certeza, por la imagen no lo vamos a saber, porque sí, digamos, podría ser que haya alguna diferencia, que no tenga restricción en la difusión, pero posiblemente así como una rectitis puede tener restricción, también lo puede tener un tumor, un ganglio inflamatorio. De hecho, los ganglios en sí muchas veces tienen alta celularidad de por sí, muchas veces brillan en la difusión, entonces no es tan fácil. Por eso la difusión que yo les mencionaba es para el tumor, no para los ganglios, porque ahí no es tan fácil evaluarlo. Eh, y esto, bueno, es una dificultad que se afronta con todos los métodos. Con resonancia magnética, también lo vamos a ver con PET. Digo, no es que está planteado en la clase, pero es una dificultad con cualquier método, o con tomografía computada, porque en pulmón se ve aumento de tamaño de nódulos pulmonares que pueden creerse que son metástasis y son procesos de pseudoprogresión, del mismo modo que lo que mencionabas con los ganglios. Muchas gracias, Doc. Doc, mi nombre es Rodrigo Paz, de Comodoro Rivadavia, Doc. ¿Qué tal? Bien, Doc, quería hacerle una pregunta. Doc,
bueno, si bien la recomendación para la adquisición de las imágenes en la valoración de los cánceres de recto, la recomendación es que siempre sean en un plano perpendicular al eje del recto. Si son indispensables que esos planos se tomen de 3 milímetros, de 4 milímetros, o cuál es su recomendación desde el punto de vista de su experiencia. Eso como primera pregunta, Doc. Y si me permite, una segunda pregunta, me pareció muy relevante cuando mencionaba de que la valoración de los nódulos linfáticos tiene que realizarse, si no estoy mal, en las secuencias T2. Si de verdad en este punto, Doc, las secuencias de difusión y el mapa de ADC aportan en ese criterio de definir si tiene progresión metastásica o tiene compromiso ganglionar locorregional, si el DWI o las secuencias de difusión aportan a eso, o solamente basándonos en el T2 podremos definir con una alta sensibilidad y especificidad si hay compromiso ganglionar, Doc. Sí, respecto a la técnica de alta resolución, es importante que sea un field of view chico. Están todas especificadas las secuencias que esté orientado, o sea, primero se hace el sagital y después se orienta el axial y el coronal en función no del recto, sino del tumor o del tumor, de dónde está el tumor en el recto. Hay que hacerlo perpendicular, transversal, el axial al recto y coronal al tumor, digo, y el coronal también, lo cual a veces queda un coronoide o un axial medio coronal o medio, se va inclinando en función de su localización y de cuán pronunciados sean los ángulos del recto. Eso es muy importante porque al momento de evaluar y los cortes de 3 milímetros. Y el field of view es fundamental. Digamos, si usted en una resonancia que dice que da alta resolución, ven las caderas, eso está mal hecho, porque el field of view no es suficientemente chico. Y después el otro aspecto importante es darle buscapina al paciente para evitar el peristaltismo que genera movimiento, además del tema de la respiración, etc. O sea que técnicamente tiene que estar bien hecho. Si el paciente no puede bancarse la situación, se mueve y está mal hecho, digamos, yo veo todo el tiempo en los Ateneos estudios mal informados, que queda mal el imagenólogo que lo informa, tal vez por una técnica inadecuada o a veces por desconocimiento, etc. O no especialización. Entonces, no conviene hacer eso, uno queda muy mal. Técnicamente tiene que estar bien hecho y no se puede dejar pasar. A veces es dificultoso, es difícil de afrontar con el paciente. Señor, señora, se están moviendo. Bueno, si es necesario incluso hacerlo con anestesia, se hace, pero el estudio tiene, para que sirva como, es un estudio fundamental para tomar decisiones, no tenemos chance de hacerlo más o menos. Eso en cuanto a la técnica. Y en cuanto a la difusión y los ganglios, no, pues lo comenté antes, no está demostrada que aporte. Uno lo mira, porque hacemos la secuencia, pero es sobre todo para el tumor. Pero si en la respuesta sigue teniendo señal alta en difusión y se pone oscuro en ADC, eso es un criterio relativo. Sí es importante el tamaño, depende de la localización y es importante la señal. Excelente, Doc. Excelente. Muchas gracias, Doc. Excelente clase, Doc. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Doctor Miguel del DCI. Doc, tengo dos preguntitas. La primera, no sé si me quedó claro, el éxito del tratamiento, o sea, cuando nosotros nos comuniquemos hacia los especialistas a darle un informe, que también ahí va la otra pregunta, que será un protocolo, cómo realizar un protocolo como tal para sea de recto, dependerá principalmente del margen de resección circunferencial. Digamos, es importante armarse, incluso están publicadas planillas, busquen artículos de Gina Brown o Regina Bitzval, que son las líderes que han comenzado con esto, la primera Gina Brown en Reino Unido y Regina Bitzval en Holanda, y bueno, después hay otras publicaciones.
que han descrito cómo hacerlo y cómo evaluarlo, y bueno, es todo esto que después, hoy día ya está muy difundido, ¿no? Y respecto a qué informar, incluso hay proformas publicadas, nosotros en particular tenemos la nuestra. Uno tiene que tener los datos, digamos, les recomiendo que hagan un informe semiestructurado, no completamente estructurado, porque pierde el alma el informe, pero donde todos los datos que tienen que estar, tienen que estar. Entonces, si es circunferencial o sea, morfología, tiene que estar. La extensión del recto, longitudinal, tiene que estar. La distancia del sector inferior del recto al margen anal tiene que estar, fundamental. La extensión al sector superior del conducto anal tiene que estar. La extensión extramural, cuando lo tenga, si es un T2, se informa, compromete la mucosa, si es un T1 o entre un T1 y T2, si uno no lo tiene claro, lo pone, puede ser T1/T2. Medir esa extensión extramural. Medir la distancia del tumor del sector más cerca de la fascia mesorrectal del tumor a la fascia. Entonces, si tiene menos de 1 milímetro, uno informa con margen de resección circunferencial positivo. Describir las adenopatías, las que son positivas y las que son negativas. Entonces uno pone dónde están, en qué hora, si están en el mesorrecto, si están en el espacio ilíaco interno, obturatriz, o sea, este es otro título que ganglios laterales, cuáles son positivos, si no los ponemos, y los negativos, describimos los negativos que se ven, pero consideramos que no son negativos. Y en base a toda esa información, y después si estudiamos el hígado, si tenemos lesiones o si tenemos adenopatías ilíacas externas, retroperitoneo, ilíacas primitivas, etc., entonces en ese caso podemos, lo consignamos y siempre al final ponemos la estadificación. Pero todo esto es muy importante hacer experiencia, es muy importante la curva de aprendizaje, hacer experiencia en el método, porque si no después estos pacientes los operan, y si le hacemos meter la pata al cirujano y operan a un paciente inadecuado, y la anatomía patológica siempre da distinto a lo que decimos, significativamente, bueno, digamos, cada método, nosotros evaluamos, la imagen evalúa de algún modo, le dice al cirujano qué hacer y evalúa al cirujano qué hizo, qué quedó. Y la anatomía patológica nos evalúa a nosotros. Y entonces todo eso, bueno, por eso es importante participar de estos comités, porque uno va aprendiendo incluso de los propios errores, al margen del entrenamiento necesario y del estudio necesario para poder hacerlo bien, ¿no? Excelente, doctor, muchas gracias. Bueno, no sé si hay más preguntas. Igual si hay alguna más podemos verlas al final. ¿Les parece que sigamos? Bueno, ¿quieren seguir o descansar 5 minutos? ¿Vos estás como para seguir, Martín? Sí, sí. Bueno, sigamos entonces. Bueno, ahora vamos a ver la utilidad del PET con FDG, el PET-TC con FDG en tumores digestivos. Vamos a ver al final la utilidad en tumores colorectales, o sea, vamos a unir lo que recién vimos, lo que antes vimos, con este método, o sea, en qué punto se complementan o es útil, pero arrancamos con tumores de más arriba, los tumores esófago-gástricos. Un aspecto importante a tener en cuenta, o sea, estamos hablando de PET con FDG. La FDG, como ustedes saben, lo que muestra es la glucólisis, o sea, el consumo de glucosa por parte de los tumores. Y en el caso de los tumores esófago-gástricos, el metabolismo de la glucosa es variable.
¿Con qué tiene que ver? Normalmente uno puede pensar en cualquier tumor, cuanto más agresivo es un tumor, más glucólisis tiene, más va a consumir glucosa y por lo tanto el modo de medir lo que tenemos, que es el SV, va a ser mayor. En el caso de estos tumores, no va a ser lo mismo un adenocarcinoma G1 que G3, de mayor grado que un G1. G3 va a ser más glucolítico y va a captar más radiofármaco, más glucosa. Un escamoso aún más todavía, son los más agresivos. En cambio, un anillo de sello va a ser menos metabólico. Estamos hablando con este radiofármaco. Al final les voy a mostrar una diapositiva de una alternativa que todavía no contamos acá. O los tumores mucinosos, donde muchas veces se describe como falsos positivos, pero en realidad el sector sólido del tumor mucinoso sí capta, pero no con gran avidez, pero los sectores donde hay mucina, obviamente no hay captación. Después, eso para cualquier localización. También hay falsos positivos, porque los procesos inflamatorios, como una gastritis, una esofagitis, pueden captar. Y además hay captación gástrica fisiológica por eliminación mucosa. Todo esto hay que aprender a verlo y es posible distinguirlo. No es el mismo patrón de captación. Por otro lado, hay un tema de límite de resolución, tanto del tumor, si es muy chiquito, o de las adenopatías o de las metástasis. ¿Cuál es el límite de resolución de este método? Aproximadamente en los equipos modernos 5 o 6 milímetros, pero también eso varía con la captación. Por ahí un tumor escamoso de 4 milímetros lo vamos a ver porque es muy captante, una lesión ya sea primitiva o una extensión secundaria. Pero una lesión por ahí más de 1 centímetro de un anillo de sello no va a captar. Entonces, bueno, hay un límite de resolución, una cosa más física, pero al mismo tiempo tiene que ver la variabilidad biológica de cada tumor. Y además tenemos como otro factor una anatomía compleja, que esto más influye en la parte en el PET-TC, en la parte de tomografía computada, porque tenemos pocos contrastes naturales, está todo junto en el mediastino posterior, donde está el esófago y el comienzo del estómago. Mayoría de estos tumores son ahí, en la unión esófago-gástrica, algunos. Y entonces ahí tenemos poco contraste natural, está todo muy junto y eso es un desafío mayor. ¿Para qué? Para evaluar el T. Entonces, así, en el recto tenemos el mesorrecto, que es un espacio graso, que es un contraste natural espectacular, y que entonces eso es lo que permite que la resonancia, que además tiene muy buenas capacidades al respecto, se vea la extensión extramural. Acá no tenemos esa posibilidad porque no tenemos ese espacio graso alrededor del esófago o del estómago. Entonces un T3 va a ser un desafío. Sí es posible ver un T4 con una TC que tiene que ser diagnóstica, porque saben que la tomografía computada del PET puede ser hecha solamente de baja dosis, o sea, una TC de referencia de localización de dónde capta la lesión, y para atenuar el PET, ¿qué es atenuar el PET? Se adquiere el PET y esto da una imagen que después se contrasta con la morfología, y entonces el PET tal vez atribuye determinados rayos que vienen del pulmón y dice, no, la tomografía le dice, acá no hay tanto tejido como para que le atribuyes tantas cuentas, entonces lo corrige por la propia anatomía. ¿Se entiende? Entonces, sirve para atenuación la tomografía por la densidad de cada sector del organismo, de un órgano sólido, un órgano con mucho aire como el pulmón, etc., o un hueso que es más denso, y para la localización. Pero además puede aportar todo lo bueno que nos puede brindar una tomografía computada de alta resolución, con cortes finos, con contraste endovenoso, con contraste oral, y así es como creo, y está publicado, debe hacerse el PET-TC para tener la fuerza de ambos métodos, que suman más que incluso entre sí. Un PET solo y una tomografía sola no van a ver tanto como juntos, porque vamos a analizar todas sus características en conjunto, ¿no? Entonces, ¿qué signos vamos a ver para un T4? Bueno, esto es más tomográfico, que el tumor contacta con la aorta
supera que es más de 90 grados, que hay obliteración de la grasa del esófago cuando podamos verlo, entre la aorta y el cuerpo de la vértebra, que hay desplazamiento de la pared posterior de la tráquea o del bronquio principal, que hay extensión directa a la luz de la vía aérea, entonces obviamente, bueno, es parte de la invasión tumoral de la tráquea, que hay una fístula esófago-traqueal o esófago-bronquial, bueno, todos estos serán signos de un T4. Eso para el T. Entonces, ahí dificultades. ¿Quién se ocupa del T? La econdoscopía. Ese es el método que más información brinda para eso. El PET en lo más mínimo, y la tomografía del PET, bueno, puede ayudar sobre todo en los T avanzados. La estratificación N. Bueno, acá podemos hablar del límite de resolución, pero acá se vio otro aspecto, que es la importancia biológica que tienen, digamos, el hecho de que los ganglios capten. Y fíjense que muchos trabajos muestran que el PET, respecto a la tomografía computada, que es el método habitual con el que se estudia esto, muestra upstaging o downstaging en lesiones ganglionares y a distancia, que no son evidentes en otras imágenes. Cuando hay adenopatías positivas con PET con FDG, es algo más confiable para identificar pacientes de alto riesgo al tratamiento. Entonces, esto ya es un valor pronóstico que tiene esa captación, no solamente este ganglio está comprometido o no en particular, sino tiene un valor pronóstico del tipo de diseminación de ese tumor. La detección bueno, ¿cuáles son las cifras? Tiene una sensibilidad del el PTCD comparado con la econdoscopía baja de 46% y una especificidad alta del 98%, versus la econdoscopía, que también tiene una sensibilidad baja y una especificidad alta del 43 y 90%. Respecto a la tomografía computada se describe PET 77 y especificidad de 90 versus 46 y 69. Es decir, hay muchas cifras, ustedes lo van a ver, pero en muchas se describe esta baja sensibilidad. Pero lo importante de esto es el renglón anterior, que es el valor biológico y de riesgo de estos pacientes. O sea, los que captan son pacientes de alto riesgo. Un N positivo por PET, el 50% de los pacientes con N positivo con PET con FDG están libres de enfermedad a los 2 años y 0% a los 5 años. En cambio, cuando tienen adenopatías negativas, no hay ningún ganglio que capta en el PET, el 61% están vivos a los 2 años y el 32% a los 5 años, versus 0. O sea, fíjense la importancia pronóstica que tiene. Entonces, la sensibilidad, bueno, es un aspecto a considerar, pero tiene un valor pronóstico y una característica de extensión de la enfermedad, un valor biológico de sus características que es importante tener en cuenta. Es útil para el pronóstico entonces de muerte y recurrencia, que altamente específico a los 2 años del 92,2% y con un valor predictivo positivo del 66%. ¿Cuáles son los criterios de N positivo? Que la captación del ganglio sea mayor que la del pool mediastino vascular. Es decir, como si uno tiene acá hay un ganglio positivo, este es un caso donde hay un tumor de la unión esofagogástrica que ya tiene, fíjese adentro, un stent colocado. Acá está medida la distancia desde la arcada dentaria hasta el tumor y la distancia del tumor, son datos también importantes, como también puede ser la extensión dentro del estómago, y además tiene adenopatías, laterotracal inferior izquierda y laterotracal superior derecha, además de adenopatías en el epiplón menor acá, en la curvatura menor gástrica. Entonces, todo esto se ve en este caso, ¿no? Ahora, si esto capta más que el pool mediastino vascular, que es la captación que vemos acá alrededor, pero si el ganglio no estuviera acá, podemos medir el SV esto y compararlo con el del ganglio. Entonces, esto es mayor que el pool mediastino vascular. La densidad que esté alterada, esto es un dato tomográfico,
que estén agrupados, un dato tomográfico, que el diámetro, que no es un dato importante porque no tiene valor pronóstico, y el SUV máximo, que tampoco. Es decir, sí la relación con el pool mediastino vascular, pero no en sí mismo el SUV. Por supuesto que si tiene un SUV de 10, va a cumplir con el otro criterio. No, ahí va. Bueno, es importante porque permite el PET con FDG un cambio. Me había salteado esto, que es muy importante. Para la estadificación M, como en todos los casos, el PET juega un rol fundamental en la estadificación M, en la estadificación a distancia. Acá es donde saca una gran diferencia, en este caso también con el N, ya lo vimos. Pero en este caso para el M, muestra metástasis ocultas en 10 a 15% de los pacientes con tumores de esófago o de la unión esófago-gástrica que es localmente avanzados. Reduce la morbilidad de cirugías inadecuadas, o sea, al descubrir eso, ese paciente hay que hacerle tratamiento médico, tratamiento de neoadyuvancia y no va a cirugía. O sea que saca muchos pacientes de quirófano que hubieran sido operados inadecuadamente y cuyo pronóstico va a ser malo, aunque lo operen. Reduce los costos por este motivo que decía antes, por lo que debe considerarse parte del algoritmo de estadificación. Entonces, en el cáncer de esófago, el PET-TC es importante que sea parte de la estadificación. Ese es un concepto importante. Es predictor temprano, además de la respuesta a la quimioterapia, y cuando se hace con contraste endovenoso, puede mostrar mejores resultados por todo lo que antes hablábamos de lo que aporta la tomografía computada. Tiene un valor predictivo de mayor del 90%. Perdón. Y acá se ve otro caso de un tumor del esófago distal, donde aparece una lesión hepática no sospechada previamente, positiva, además de una adenopatía lateroesofágica, ahí adyacente a la aorta descendente. El PET, en base a esto, modifica significativamente la conducta terapéutica respecto a otros métodos. Y eso, bueno, acá en este trabajo lo muestran respecto a la estadificación, al estadio, pre-PET-TC, acá está estadio 1-2, 2-3, 2B3, 4, y entonces el porcentaje de upstaging, a medida que, digamos, en los estadios más bajos por otros métodos, se aumentó el estadio con el PET en muchos de ellos, en la mayoría. En cambio, bueno, en 40%, después 16%, y en los que eran estadio 4 no se modificó en upstaging. Pero al revés pasa con el downstaging, o sea, que muchos pacientes en un sentido o en otro se modifica el estadio inicial con el PET. Por eso tiene que ser parte de la estadificación inicial de estos pacientes. 1 de cada 4 pacientes puede modificar entonces la estadificación. Y también la conducta terapéutica en 1 de cada 3 pacientes. Identifica tumores localmente avanzados con N positivo o M, y en base a eso se determina el tratamiento neoadyuvante versus la cirugía, y esto compromete la sobrevida global, o sea, tiene un valor pronóstico que ya veíamos. Y además modifica casi en el 20% de los pacientes el campo de radioterapia por detección de adenopatías que no hubieran estado consideradas en base a una tomografía computada. Y acá tenemos un ejemplo de un paciente de un epidermoide del esófago torácico medio, fíjense, es hipermetabólico en el sector medio, que tiene adenopatías laterotraqueal superior derecha, subcarinal, pero apareció una lesión ósea, fíjense que es una lesión lítica con partes blandas que se extiende al espacio epidural anterior y que es hipermetabólica y correspondió a una metástasis no sospechada. Que en este caso además tiene importancia porque si esta vértebra se fractura puede tener un compromiso ahí del cono medular. Entonces puede ser tratado. Respecto al valor pronóstico, en la estadificación muestra una sobrevida global
que se modifica en la estratificación de acuerdo a cómo lo estratifica el PET a los 5 años. Y acá ven cómo se diferencian en la estratificación por PET la sobrevida global en base al estadio por PET. También en base al SV del tumor, que fue un factor independiente, digamos, hay varios aspectos que se toman como valor pronóstico. Y fíjense, a mí me parece lo más importante de esto, que es cómo se modifica las conductas terapéuticas en base al PET, ¿no? Tanto de curativo a paliativo, de paliativo a curativo, de cirugía a terapia multimodal o terapia multimodal a cirugía. O sea, en todos los casos hay modificaciones significativas de lo que se hace con el paciente respecto a los hallazgos del PET, lo cual, de nuevo, ayuda a personalizar el tratamiento en cada paciente. Y acá vemos también otro aspecto que también puede considerarse, que es el MTV, que es el volumen metabólico tumoral total. Que es decir, se establece un umbral a partir del cual se toma todo lo que es tumoral y capta, porque por supuesto se elimina el corazón, el cerebro, la excreción urinaria del radiofármaco, solo se deja lo patológico, que en este caso es el tumor esofágico, que en un caso tiene, en este caso nuestro, un MTV de 105, y en este otro caso mucho menor captación de 14,9. Y acá digamos, hubo un trabajo, hay distintos, acá el problema es el valor de corte, pero establece que un MTV de 29 modifica el pronóstico, digamos, ese volumen tumoral por encima tiene peor pronóstico que los que tienen menos de ese volumen. Digamos, todo eso son datos radiómicos, de algún modo que nos dan información de la data de lo que nos ofrecen estas imágenes, más allá de la de captación no captación y de la lesión tomográfica. Entonces, de nuevo, en la valoración prequirúrgica es importante ver el N positivo, un análisis multivariable muestra que un PET N positivo es un factor pronóstico prequirúrgico independiente. O sea, aquel paciente que va a cirugía con ganglios positivos tiene peor pronóstico. Muestra que si tiene PET negativos, tiene una sobrevida libre de recurrencia a los 5 años del 75% y una sobrevida global del 70%. Y cuando el PET es positivo, fíjense, estas son las curvas. Las azules es la sobrevida libre de recurrencia y a la derecha sobrevida global de los pacientes con N positivo prequirúrgico. Y con N positivo negativo prequirúrgico es la línea amarilla. Es decir, es exactamente al revés. Lo de arriba es N negativo y lo de abajo es N positivo. Fíjense cómo hay mucha mayor recurrencia más temprana y muchas más muertes de estos pacientes. Por supuesto superior al ATC, y además tiene un valor para detección de un segundo PET-TC post-tratamiento en adyuvante, porque detecta metástasis a distancia no detectadas con otros métodos en un 8% de los casos. O sea que parece que la lesión respondió localmente, pero se encuentran lesiones a distancia. Esto porque por la acción muchas veces de la radioterapia, pero ya había disparado ese tumor, lesiones a distancia que se expresan en un segundo control post-tratamiento. Entonces, el monitoreo de respuesta post-neoadyuvancia también muestra pronóstico. No quiero aburrirlos con tantas curvas, pero básicamente el concepto es el que venía diciendo, que muestra diferencias significativas en la sobrevida global de aquellos pacientes que post-neoadyuvancia tienen adenopatías positivas, que es la línea roja, o sea, los que tienen peor pronóstico de sobrevida, y mejor pronóstico los que tienen adenopatías negativas. Para la detección de recurrencia, se vio que a los 2 años el 50% de aquellos pacientes en los que se realiza un tratamiento con intento curativo tienen recidiva local con PTC.
residual local, y que en PTC, cuando eso se ve, que el modo de evaluarlo es con PTC, tienen pobre sobrevida, con la sensibilidad muy alta de detección de la recurrencia local del 100% y la especificidad del 94%, porque puede haber falsos positivos por procesos inflamatorios, con un valor predictivo negativo del 100%, que esto es muy importante porque es decir que cuando es negativo, el valor es prácticamente seguro. Para recurrencia a distancia tiene una sensibilidad del 94%, una especificidad del 92%, y esto modifica el cambio del manejo terapéutico en un 60% de los pacientes. Acá se ve un metaanálisis donde muestra básicamente estas cifras de sensibilidad, especificidad, de distintos trabajos publicados de la utilidad del PTC en la sospecha de recurrencia. Y acá tenemos un caso, dos PET del mismo caso, el primero donde había tenido una respuesta, donde se había reducido significativamente la captación del tumor primario en el esófago medio, y un ganglio supraclavicular derecho que apenas se veía, pero luego tiene aumento de marcadores y se ve una recurrencia muy significativa de la captación, del tamaño tumoral, así como de adenopatías, una supraclavicular derecha y otra laterotraqueal inferior izquierda. Respecto entonces a los tumores esofagogástricos, es importante recordar que genera cambios significativos en la conducta médica, siendo de utilidad, como dijimos en la estadificación inicial, es la modalidad de imagen más sensible y específica para metástasis a distancia y también adenopatías locorregionales. Tiene un importante valor pronóstico, es importante la valoración prequirúrgica, la valoración de respuesta a la neoadyuvancia, a la quimio o quimioradioterapia, y para evaluar recurrencia tumoral. Y sin pausa, pero sin prisa, pero con prisa te diría, continuamos con el valor del PTC en el manejo del cáncer colorectal. Ahora unimos la resonancia de alta resolución, que es complementaria en algunos casos, con la utilidad del PTC en esos mismos pacientes. En ese caso hablamos de cáncer de recto, esto es todo colorectal. ¿Cuándo se puede utilizar? Bueno, veremos en cuándo la estadificación inicial. No es siempre, como en el caso del esófago, que es en casi todos los casos. En este caso no está indicado estadificación inicial, salvo en excepciones. En la detección de enfermedad potencialmente resecable, también en algunos casos seleccionados. En la valoración de respuesta y la evaluación de recidiva. Todo esto es en casos seleccionados ante ciertas características o sospechas. El radiofármaco que utilizamos más comúnmente sigue siendo FDG, al igual que lo veíamos en esófago gástrico. Es importante entonces la tomografía computada, que hay que hacerla como TC diagnóstica, con el contraste oral y endovenosa. Además hay que hacer también en esófago, en todos los casos oncológicos. Además hay que hacer una tomografía del pulmón en inspiración, porque la tomografía que hacemos para control de la atenuación se hace con el paciente respirando. Entonces el pulmón, nos perdemos un montón de lesiones, de nódulos que pueden ser metástasis, y pues dejamos de verlo en un paciente que está respirando, obviamente. Y hay que ver cuándo incluir cabeza y miembros inferiores en caso de extensión a esas localizaciones o compromiso óseo. ¿Sirve para diagnóstico? No, por supuesto que no, pero hay que pensarlo desde el otro lado. Cuando hay una captación focal en el marco colónico, es importante que ese paciente vaya y se estudie, sobre todo si es un paciente con edad de tener a partir de los 50 años o menos de edad cuando tiene factores de riesgo. Si viene por otra cosa y encontramos una captación focal, no segmentaria, no difusa, sino focal, un foco que se proyecta, aunque no veamos lesión correlativa en la tomografía computada, porque es un órgano hueco y entonces esto se modifica o tiene contenido propio, pero puede, en el 50-70% de los casos, hay una lesión maligna o premaligna, o sea, un pólipo o un tumor.
Entonces hay que descartarlo y hay que hacer o rectoscopía, si está en el recto, o una videocolonoscopía, si está en el resto del colon. Entonces, para lesiones de 2 centímetros tiene una altísima sensibilidad. Pero bueno, siempre esa recomendación. Entonces, para diagnóstico no. Un ejemplo, acá un paciente viene a estudiarse, una paciente con un nódulo pulmonar. Había una sospecha de un primario de pulmón. Se informó que podía ser, tenía adenopatías además en el hilo pulmonar homolateral, pero también se vio, bueno, algunas imágenes inflamatorias, posquirúrgicas, etc. Y se vio una lesión focal muy significativa en el recto medio. Bueno, resultó ser que este era el primario, lo del recto medio, y esta era una lesión secundaria con ganglios en relación con todo esto. Pero bueno, el PET ayudó a reorientarlo. Pero bueno, fue al revés. En este caso vino por el nódulo pulmonar. O sea, no es para diagnóstico, pero ojo cuando hay un hallazgo. ¿Cuándo dicen las guías clínicas que esta técnica de imagen debe usarse en el colon y en el recto, según ESMO y NSSN? En el colon, ¿qué es lo que hay que usar? Normalmente se usa la TC de tórax para evaluar lesiones, secundarismo pulmonar, y abdomen y pelvis, obviamente para lo mismo, y una resonancia en el colon. Cuando es sigma bajo puede ser una resonancia, todavía no está del todo establecido, por supuesto en el recto, resonancia de alta resolución, más TC de tórax, más RM abdominal. Eso es lo estándar. Ahora, ¿el PTC es indicación en estos casos? No, es una técnica de segunda línea. ¿Cuándo es esa segunda línea? Bueno, cuando la imagen convencional muestra metástasis potencialmente operables, entonces le hacen una tomografía computada para estadificación y tiene lesiones hepáticas y una lesión en ángulo esplénico del colon. Bueno, ¿qué es lo que puede ver el PET a diferencia? Por ejemplo, un implante peritoneal, que es más difícil para la tomografía computada y es más difícil para la resonancia magnética. Cuando hay hallazgos indeterminados que pudiesen cambiar el manejo terapéutico. Cuando hay una contraindicación de contraste endovenoso en tomografía computada, en ese caso puede utilizarse una tomografía diagnóstica, pero sin contraste endovenoso, y el radiofármaco nos ayuda a caracterizar lesiones. Cuando hay valores extremadamente altos del CIE, entonces se sospecha una alta diseminación y que puede haber en lugares insospechados diseminación del tumor. Y en el caso del recto, dijimos, ¿cuáles son los pacientes con alto riesgo de metástasis a distancia? En esos pacientes puede ser útil el PET-TC en la estadificación. Es decir, aquellos que tengan ENVI, invasión vascular extramural, en aquellos que tengan T3C y T3D, o sea, más de 5 milímetros, o T4, en aquellos que tengan margen de resección circunferencial comprometido. Y en los tumores bajos que tengan el espacio interesfinteriano comprometido o sean T4, o sea que tengan el esfínter externo o los elevadores comprometidos. En este grupo se detecta 20% lesiones a distancia versus 4% en el grupo que no es de riesgo. O sea que en el grupo de no riesgo es menor el rédito y mucho mayor en estos pacientes que son el grupo de riesgo. Acá vemos nuevamente una resonancia de alta resolución, que fue biopsiada con una displasia de alto grado, con un CA de 18, no muy elevado. Es un T3B, N1B, o sea, tiene factores de riesgo, sobre todo el N1B, no tanto el T3B. Y en la tomografía computada tenía algunas opacidades que la verdad que son inespecíficas. Es un tumor, bueno, acá tiene las adenopatías, es un tumor de recto medio. Bueno, lo que ya describimos. Y acá en este caso no sumó información el PET porque se ve la lesión primaria y tampoco se ve la captación de los ganglios. Fíjense cómo acá la resonancia magnética es mejor. Pero sí se detectó un ganglio más alto que no capta, pero bueno, capta muy poco, pero en la ilíaca primitiva, pero puede ser sospechoso. Esta es la información que agregó
este estudio, ¿no? Acá está la aorta dividiéndose ilíaca primitiva, derecha e izquierda, y en la derecha tiene este ganglio que capta poco y en este caso habría que considerarlo sospechoso. Para la estadificación ganglionar, entonces, dijimos, aporta poco, sobre todo la estadificación final es con cirugía, pero además en la anatomía patológica tienen que encontrar al menos 12 ganglios para una buena estadificación. El método de imagen más fiable, cual dijimos que era la resonancia magnética, donde se ve tamaño, señal, borde, restricciones, no tanto restricción. El PET con bajo valor, porque tiene falsos negativos y falsos positivos, tiene una baja sensibilidad, una especificidad un poco mayor, pero bueno, esta no es una indicación, la estadificación ganglionar. Sin embargo, en el caso anterior vimos que puede aportar algo. Donde es muy importante es la estadificación a distancia, y sobre todo a partir de la 8ª edición del TNM del cáncer colorectal, se incluyó una categoría de M nueva, que fue el M1C, que es la presencia de implantes peritoneales. Y justamente en eso es donde el PET hace una diferencia que es superior a la tomografía y a la resonancia. No es que no se vean, pero en este caso sí se demostró que es superior. Muestra más lesiones a distancia, de todas maneras, que la TC con contraste endovenoso. Por supuesto, incluye una TC con contraste endovenoso, y esto genera un cambio del manejo del paciente 20 a 30% de los casos. Dijimos en lesiones extrahepáticas, sobre todo peritoneales, M1C, y entonces ahí digamos, es muy importante la modificación en la conducta de tratamiento. Es importante prequirúrgico, pre-metastasectomía o pre-cirugía cuando hay sospecha de alto riesgo de diseminación a distancia. Y puede haber un rol complementario en las lesiones hepáticas con la resonancia magnética, sobre todo porque la resonancia puede llegar a ver lesiones más pequeñas, no visibles en el PET, o a veces tenemos focos que son dudosos, que no tienen correlato en la tomografía computada con contraste, pero en la resonancia magnética se ve que está la lesión porque tiene mayor resolución. Entonces se ve el foco y la lesión en resonancia magnética, y eso ayuda a caracterizar si es una lesión verdadera o no. Después, tiene impacto clínico el PET en el cáncer colorectal, en la estadificación de estrategia terapéutica, digamos, puede modificar, según este metaanálisis, en un porcentaje más o menos significativo la conducta médica, hasta en un 30% de los casos, en los pacientes de alto riesgo, siempre estamos hablando, ¿no? Cambia la decisión de intento curativo o paliativo con respecto a la información obtenida con otros métodos. Entonces, en 1 de cada 3 pacientes, en los casos de alto riesgo, y después hubo diversas modificaciones de paliativo, intento curativo, de prolongación de tratamiento, etc. Permite detectar lesiones en otras localizaciones no sospechadas, por ejemplo, implantes peritoneales, como ya dijimos, adenopatías o nódulos a distancia, que no pueden no sospecharse, o la presencia de segundos tumores. Acá tenemos un paciente con antecedente de un adenocarcinoma del ángulo esplénico operado, que le aparece un nódulo hepático en la tomografía computada y una ecografía previas, y se pide el PET para completar la estadificación. Porque un nódulo hepático, por supuesto, puede ser quirúrgico. El nódulo hepático es marcadamente hipermetabólico, se confirma esto, pero además se observan varios implantes peritoneales que no estaban previamente informados. Bueno, unos por acá, por delante del psoas, y otros en el flanco, fosa ilíaca izquierda, que algunos son voluminosos, pero esto puede confundirse con parte del colon. En una tomografía computada, acá justo hay buen contraste oral, y eso nos permite diferenciarlo, y este otro nódulo, bueno, puede pasar inadvertido. Y este otro caso, paciente de 63 años, femenino, con reciente detección de un cáncer de recto, con compromiso del margen de resección, que dijimos que era un factor de riesgo, y se pide PTC para completar la estadificación, y donde también se encuentran
implantes peritoneales acá en el flanco derecho, por dentro del colon ascendente. Detección de enfermedad potencialmente resecable. En realidad el título es al revés. Es detección de pacientes no resecables, potencialmente resecables, que finalmente no lo son. Entonces ahí, digamos, saca de quirófano muchos pacientes, o por ahí detecta enfermedad oligometastásica, hasta 5 lesiones, o sea, con baja nivel, y que pueden combinarse distintos tratamientos locales, además del quirúrgico, como distintos tratamientos ablativos, ¿no? En casos seleccionados, entonces, muestra que M1 potencialmente resecable, que evita entonces cirugías inadecuadas, como les decía, y un metaanálisis de muchos pacientes, de más de 1000, modifica el manejo en 24%, que lo saca de quirófano, o cambios en el enfoque quirúrgico, o enfermedad extrahepática no detectada por RM o TC en el 32%. Un paciente de 48 años con antecedente de poliposis familiar, con cáncer de colon izquierdo y recto, con metástasis hepáticas. En el PET-TC prequirúrgico se observan múltiples nódulos hepáticos hipermetabólicos correspondientes a metástasis, pero fíjense cómo acá detectó una adenopatía a distancia, no fácil de detectar por un método convencional, una adenopatía supraclavicular izquierda. Vamos terminando en la valoración de respuesta. Puede contribuir a la respuesta, bueno, sobre todo en aquellos casos donde haya una diferencia o donde aporte datos para cómo sigue el tratamiento, ¿no? A veces es dudoso persistencia de enfermedad o no, entonces fibrosis, una lesión que por resonancia puede no ser caracterizada. Cuando tenemos dudas con la difusión, en este caso este otro estudio funcional puede brindar información adicional. Y este trabajo, el EOR-TC, indica que el PET con FDG puede cambiar la estrategia de tratamiento en pacientes no respondedores. Se combina este trabajo, resonancia con difusión, resonancia más difusión más PET-TC, y podría incrementar la especificidad de los pacientes con respuesta completa patológica. Esa es la P adelante, indica patología, que quiere decir que el análisis de la anatomía patológica. Y muestra una correlación significativa entre respuesta metabólica completa y sobrevida global. No mostró correlación con persistencia, con sobrevida libre de enfermedad. Mejor método para evaluación de respuesta de lesiones a distancia. Entonces, en no respondedores, valor pronóstico y respuesta a distancia. Este es un paciente con un antecedente de cáncer de recto bajo, que era un T3 N0, o sea que comprometía el espacio interesfinteriano. Le hacen quimio y radioterapia y tiene respuesta por endoscopía, biopsia y clínica. Acá se ve respuesta completa y no se ve ninguna otra lesión, confirmando lo que antes afirmaba el estudio previo, o sea, correlación entre resonancia y PET-TC. Y en este otro caso, en la resonancia de estadificación, se ve el tumor de recto inferior, recto medio e inferior, y cómo tiene respuesta, fíjense, incluso no tiene difusión, pero se ve un nodulito pulmonar sospechoso. Y el PET muestra ese nódulo hipermetabólico, o sea, que sirvió para caracterizarlo, correspondiente a una enfermedad oligometastásica, es decir, que es factible de tratamiento porque no tiene ninguna otra lesión. Perdón,
sí, me confundí de caso. Este caso ya se veían acá, fíjense, las lesiones hepáticas que tiene además estas lesiones hepáticas que no habían sido vistas previamente en la resonancia de alta resolución. Entonces, en la detección de recidiva es útil para el seguimiento en base a la clínica, marcadores, ecografía abdominal, la TC de tórax, abdomen y pelvis, o sea, estas son las técnicas que se utilizan, y la resonancia magnética o colonoscopía o examen proctológico en el caso del cáncer de recto. No se recomienda para seguimiento el PET-CT, excepto en los casos que mencionamos. Elevación repetida del SEA o muy significativa de este marcador, con imágenes negativas, en sospecha de recidiva por clínica o por imagen, aún con valores de SEA normales, en evaluación de tratamiento radical de metástasis, para detección, en ese caso saca pacientes de quirófano porque puede detectar lesiones fuera de las metástasis que se están evaluando operar. Bueno, porque digamos, con la elevación del SEA muestra alta sensibilidad y especificidad, y la detección de recurrencia, que tiene alta sensibilidad y especificidad, que tal vez sea uno de los puntos más utilizados para ver la extensión de la enfermedad y, por supuesto, el control de la evaluación de respuesta en el caso del tratamiento médico oncológico, ¿no? Este es un paciente con tratamiento con FOLFIRI y bevacizumab, un tratamiento oncológico. Para evaluación de respuesta se había hecho un PET-TC que fue negativo en hígado y pulmones. Sigue en tratamiento oncológico con capacitamina bevacizumab, y a los 7 meses tiene aumento del SEA de 36. Y entonces acá está, post aumento del SEA, se pide esto, y bueno, tiene una recidiva en hígado, en adenopatía iliar y en pulmón. Entonces puede cambiar el manejo de tratamiento hasta en un 15% de los pacientes en la detección de recidiva, contraindica la cirugía en un 20% por afectación de metástasis más extensas. Tiene la sensibilidad para lesiones hepáticas y pulmonares es similar a la resonancia y el ATC. En hígado puede ser complementario, puede ser incluso superior la resonancia magnética, y la sensibilidad es superior en otras localizaciones, sobre todo en peritoneo. Y en la pelvis, en recto sobre todo, puede ser útil para caracterizar cicatriz versus tumor viable. Y este es un caso con paciente de 76 años con cáncer de recto, con metástasis hepáticas operadas, un año atrás, y se le pide el PET-CT por aumento del SEA con TAC normal. Se habían visto unos nodulillos subpleurales en la tomografía computada y las huellas quirúrgicas rectales con la sutura mecánica, como se ve acá. Esta es la tomografía que vuelve a hacerse, sigue en aumento los marcadores, se siguen viendo las mismas imágenes pulmonares, hay una imagen que parece más quística en hígado y la imagen rectal postquirúrgica, y le piden el PET por el aumento de marcadores, y fíjense cómo tiene una recurrencia local, pero además tiene bueno, un implante peritoneal ahí pegado a la pared anterior, y estos nódulos pleurales que también correspondieron a lesiones secundarias, donde además se vio la presencia de derrame pleural derecho. Y además una lesión hepática, que no era la imagen que se veía previamente en la tomografía computada. Y adenopatía, bueno, en este caso subcarinal. Y este otro caso, que es al revés. Un paciente con antecedente de un SEA de colon izquierdo, con un nódulo hepático operado previamente, más cirugía adyuvante, y 4 nódulos pulmonares operados. Presenta aumento del SEA y un nódulo hepático, entonces se pide el PET básicamente para evaluación prequirúrgica. Sin embargo, el nódulo hepático es negativo, era más secuela del antecedente quirúrgico, pero aparece una metástasis ósea en el hueso ilíaco derecho.
insospechado. O sea, el aumento del CEA no era por ese nódulo, sino por la lesión ósea. Para terminar, más o menos, básicamente un resumen de lo que hablamos. Para estadificación inicial en los pacientes de alto riesgo. No es una indicación habitual cuando hay marcadores muy elevados o cuando es localmente avanzado o cuando hay imágenes dudosas. En la estadificación a distancia, sobre todo para detección de N1C, o sea, implantes peritoneales, y modifica la conducta en estos casos hasta en un 30% de los casos. En la evaluación de recidiva, por elevación de marcadores o imágenes para caracterizar, como los casos que vimos anteriormente. Para valoración de respuesta es útil para el pronóstico en pacientes no respondedores y respuesta a distancia, valoración de respuesta a distancia. Por eso es útil cuando hay recidiva o cuando hay extensión a distancia tener un estudio basal con el que vayamos a controlarlo. Y la detección de enfermedad potencialmente resecable y evaluar estadificación por evaluar recurrencia. Y todo esto siempre es útil el planteo multidisciplinario. Y solamente para terminar les muestro esto que es otro marcador, que es Galio 68 FAPI, que es una activación de la proteína de fibroblastos, que es el FAP, un inhibidor de esa proteína, que se encuentra en el estroma de los tumores epiteliales y que tienen fuerte reacción desmoplásico, como el esófago, que ya vimos, como el colon, como el páncreas, como el cáncer de mama, el urotelio o el pulmón. Esto, seguramente este año vamos a contar con esto, pero fíjense, en este caso, en un tumor gástrico, cómo compara la utilidad del FAPI con FDG y cómo acá detecta la lesión tumoral de la pared gástrica, que no se ve en FDG, y en este otro caso detecta en un paciente con cáncer de páncreas, que se ve con FDG, pero es mucho más significativa la captación con FAPI, pero además detecta una adenopatía en el hilio hepático, que no se ve la captación, múltiples implantes peritoneales y lesiones pulmonares, etcétera. Que fíjense la comparación del 3D de uno con el otro. Entonces, radiofármaco puede hacer la diferencia cuando contemos con él en muchos casos. Con eso terminamos.